Voy a pedir que ahí en su lugar me acompañe en oración, por favor, y podamos tener ese tiempo de oración. Te damos gracias, amado Dios, soberano Señor, por el tiempo, amado Dios, que nos permites hoy, Señor, disponer, apartar un espacio del tiempo que tú nos provees para no solamente, Señor, adorarte, glorificarte, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor, a través de las oraciones, presentarte nuestras peticiones, Señor, sino también como una bendición, Señor, el tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Como nos invitas y nos llamas con cuerdas de amor, Señor, a que sensibilicemos nuestros corazones. Por tanto, con tu Espíritu Santo te ruego que nos alientes a que cada corazón nuestro, Señor, sea sensible a tu voz, a tu palabra, Señor. Que me dirijas, que me instruyas, amado Padre, para poder compartir tu palabra con denuedo, con claridad, con entendimiento, Señor. Y Padre, prepara los corazones de cada uno de mis hermanos, que permanezcan receptivos, que tu Espíritu Santo, Señor, les aliente y tú los abras para que puedan ser ellos, Señor, recibir tu palabra con amor, Señor, y con verdad. Y Padre soberano y Dios eterno, te ruego que nos ministres con tu Espíritu Santo. Por favor, hazlo en cada uno de nosotros y te pedimos, eterno Dios, que nos llames también a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos ya ahorita en este último domingo del mes ya de septiembre, y lo que hemos compartido en esta hora es lo que vamos a compartir, lo que hemos leído, tiene que ver mucho con el tema general que hemos ya compartido, que es el crecimiento espiritual en la vida diaria de cada uno de nosotros, pero también en la vida de la iglesia. Por tanto, hoy el tema es ese, creciendo en obediencia por el Espíritu. Y hermanos, hace un momento en el estudio estábamos viendo acerca del pacto de obras, cuando se requería la obediencia perfecta y como una condición y la promesa de la vida perdurable, es decir, no morir, sino íbamos a tener vida para siempre. Hoy día también la tenemos, y quizás tiene que ver la obediencia, pero vamos a ver de qué manera tendrá la obediencia. Pero quisiera, hermanos, compartir con ustedes, el domingo pasado hablamos de algo muy importante. ¿Ustedes recuerdan qué hablamos el domingo pasado, mis hermanos de Vida Nueva? ¿Qué hablamos el domingo pasado? Fue un tema también, crecer. ¿Crecer cómo? A ver, mis hermanos, ¿cómo tratamos este tema? Creciendo en orden y ¿qué? Y santidad. ¿Sí? Cuando hablamos de santidad, hermanos, muchas veces nosotros, o de orden también, es muy costoso para nosotros en este lado de la eternidad, en este lado de la tierra, ser ordenados y sobre todo ser como santos, ¿verdad? Así que, hermanos, hoy quiero que ustedes vean conmigo en Ezequiel capítulo 36. Hemos leído los versículos 24 al 27, pero les voy a leer también, ahorita vamos a ver el contexto. Voy a volver a leer los versículos del 24 al 27. Dice la palabra del Señor así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y dice: esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis como limpiados de todas vuestras, ¿qué? Inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mis hermanos, el versículo 27, ¿ya se fijó lo que dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Versículo 27. ¿Qué le está invitando a hacer a cada uno de nosotros? Primeramente al pueblo, pero a nosotros, ¿qué nos enseña el versículo 27? Que andemos en ¿qué? En sus estatutos, en sus mandamientos. ¿Es difícil andar en los mandamientos de Dios? Claro, ¿verdad?
¿Por qué digo que qué es lo que tiene que ver la obediencia en esta hora, hermanos? Vea conmigo el versículo 22, por favor. Dice así: por tanto, di a la casa de Israel. ¿Cómo empieza este dicho que diráis de quién? Así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. ¿Qué dice el Señor? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por qué? Causa de mi santo nombre, el cual que profanasteis vosotros entre qué? Las naciones a donde habéis llegado. Es decir, hermanos, el Señor aquí está hablando al pueblo, ¿sí? Es un momento de crisis. ¿Por qué momento de crisis, hermanos? Porque el pueblo donde iba, ¿qué es lo que hacía? Todo lo contrario a los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que hacía? Profanar el nombre ¿de quién? De Dios. Transgredir la ley, ¿sí? Pero asimismo el Señor aquí dice, en este momento de crisis, también da una promesa. Lo que voy a hacer, dice, no lo voy a hacer por causa de ustedes, casa de Israel, sino ¿por qué? ¿Por causa de qué? ¿De mi qué? De mi santo nombre, dice el Señor. Es decir, hay una promesa de restauración y de renovación. ¿Sí? ¿Ya la vio usted? Lo que revela aquí el pasaje es la fidelidad de Dios. En el Nuevo Testamento, y oramos hace un momento en la oración de confesión de pecados, reconociendo que a veces nos cuesta trabajo, hermanos, valorar la gracia de Dios, la menospreciamos, sino, o por no decir, malbaratamos la gracia de Dios. Malbaratamos el Evangelio con nuestras acciones, con nuestra vida de testimonio. No estamos dando honra al Señor y por lo tanto quizás estemos profanando su nombre, ¿sí? El Señor lo que nos revela aquí, que aún así muestra su gran amor y fidelidad, ¿sí? Porque el deseo de Dios no solamente es restaurar al pueblo. El deseo de Dios, hermanos y hermanas, no solamente es la renovación. El deseo de Dios es la transformación. ¿Sí, hermanos? Y hoy veremos cómo este pasaje, porque esto está descrito y escrito a quién, al pueblo, a la casa, ¿de quién, hermanos? De Israel. Pero veremos cómo estas palabras son importantes, son relevantes para nosotros hoy día, para nuestro vivir diario, como seres humanos, pero como también como ¿qué? Como iglesia, como familia ¿de quién? De Dios. El tema entonces es creciendo en obediencia por el Espíritu. Es importante, hermanos, recalcar y primeramente entender qué es obediencia, qué entiendo por obediencia. Cuando yo me acerco a este libro, así le voy a llamar, a este libro, ¿cómo me acerco yo para leerlo? ¿Qué percepción o qué perspectiva tengo al leer, acercarme? ¿Cuántos de ustedes se acercan los 7 días de la semana? Levanten la mano. Nada más 2. Los 7 días de la semana. Bueno. ¿Cuántos de ustedes se acercan cada tercer día? Levanten la mano, cada tercer día. Otros 2. 4 ya aumentó. Gracias. Bueno, vamos a ser más flexibles y un poquito laxos, digamos así. ¿Cuántos de ustedes se acercan los fines de semana? Nadie. Los domingos. Y aunque no queramos, dice el hermano Sabino, ¿eh? Y cuando nos acercamos, hermanos, a esta Biblia, a la palabra de Dios, lo hacemos a veces con ese temor, o nos limitamos tanto porque pensamos que encontramos o limitaciones o prohibiciones. Pero no lo vemos como un acto de amor. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué entiendo por obedecer? Por obediencia, ¿qué es, hermanos? Obediencia, hermanos, no es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Esa no es la obediencia. La obediencia es amar lo que Jesús hace y lo que Jesús ama. Esa es la obediencia. ¿Actuar con qué? Con amor. Dios comienza diciendo en este pasaje entonces que Él actúa ¿por quién? Versículo 22. ¿Por quién está actuando Dios? Por Él mismo. ¿Por su qué? Santo nombre. ¿Sí? No por los méritos ¿de quién? De la casa de Israel. Antes había méritos, tenían que hacerse méritos. Antes ya no.
Eso quedó atrás. Ahora se acerca y actúa Dios por los méritos solamente de su propio nombre, actúa por su propio nombre. Y nos recuerda que nuestra salvación, hermano, lo que hemos ya conocido, esta salvación y la restauración no van a depender de nuestras acciones. Pero pastor, ¿no se supone que la fe sin obras es muerta? Sí. Sin embargo, las obras ya no van a ser meritoras ¿para qué? Para salvación, sino van a ser un resultado de una persona creyente, hijo o hija de Dios, obediente, amando lo que Jesús ¿qué? Ama, ¿sí? Y de tal manera que va a haber resultados, va a haber obras como resultados ¿de qué? De mi misma fe. Nos recuerda entonces que nuestra salvación no es por méritos, no es por obras, sino por gracia ¿de quién? De Dios, a través de Cristo Jesús. En tiempos de desánimo, hermanos, en tiempos de debilidad, es importantísimo que recordemos que Dios actúa por amor a su nombre, por amor y por su gloria, que será manifestada en la vida de muchos de nosotros, muchas de las personas. Ahora, Dios en su infinita misericordia, vea los siguientes versículos. Versículo 24. 23 y 24 lo leo. Y santificaré, ¿qué dice? Mi grande nombre, aquel que ha sido profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy, ¿qué dicen? Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Por eso decía que Dios actúa por amor y por su gloria que será manifestada por Él mismo. Versículo 24, ¿qué dice? Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Bueno, había dispersión en el pueblo de Israel, a eso se refiere. Habían sido separados, el pueblo de Dios se había separado. Pero aquí Dios, en su infinita misericordia, promete recoger a su pueblo de donde estén los pueblos, y los va a regresar ¿a dónde? Al país, ¿sí? Ahora, no se refiere, hermanos, esto solamente a un retorno físico. No solamente es el retorno físico. Es una restauración espiritual. ¿Sí? En nuestro día a día también enfrentamos momentos de dispersión. ¿Qué es dispersión? ¿Qué es la dispersión? En el pueblo, ya decíamos, el pueblo se separó de Dios. ¿Y qué es dispersión para nosotros hoy día? ¿Qué es dispersión? ¿Alguien sabe qué es dispersión? Es que podemos ir para un lado y otro. Para un lado y otro, ¿cómo, hermanos? ¿Por acá? Apartarse, separarse de Dios. Esa es dispersión. Y en nuestro día de vivir, muchos de nosotros, hermanos, enfrentamos momentos de dispersión. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos separamos? ¿Qué momentos de dispersión estamos experimentando? Lo hemos experimentado. ¿Se acuerdan que en un momento, en algunos estudios, predicaciones, hablaba de los tipos de fe? No porque haya varios tipos de fe, sino que el hombre ha hecho de la fe varios aspectos, precisamente por eso, ¿por qué? Por haber dispersado la fe intelectual. Yo, el pastor Arturo, ya soy pastor, es más, voy a estudiar una maestría y ya no me tienen que enseñar, es más, ya no voy a aprender yo nada. La fe ¿qué? Intelectual, aquel que cree que lo sabe ya todo y suficiente, que ya no necesita aprender más. Esa es la fe intelectual, que se basa solamente en lo que él cree que conoce. Esa es la fe intelectual. La fe histórica, aquella que fue inculcada en los padres, ¿sí? La fe temporal, y a eso se refiere esta parte de la dispersión. A veces en tiempos de fe temporal, solamente cuando yo me siento bien, tengo fe. Llega la prueba y me es difícil ejercitar ¿qué? La fe, en el tiempo de la prueba. Y en nuestro día de vivir enfrentamos varios momentos, hermanos, de dispersión, también de desánimo. Y el mismo desánimo nos hace separarnos ¿de quién? De Dios. Cuando oramos al Señor, tenemos una petición, una necesidad y oramos al Señor. Primeramente el Señor demora en responder y es una causa de desánimo en aquel creyente débil. Cuando responde Dios, viene la respuesta y no es conforme o no coincide con lo que esperábamos. ¿Qué pasa con el creyente débil? Se desanima
y termina ¿qué? Si no separándose, a veces está alejándose del Señor. Pero aquí el Señor nos llama, hermanos, a volver a Él. Dice que nos va a traer desde donde andemos, nos va a recoger y nos va a volver a Él. Y siempre el Señor va a estar dispuesto a recibirnos, siempre y en todo momento. Por eso dice la Escritura en Isaías: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Amén. Ahora, hermanos, versículo 25, dice el versículo: esparciré sobre vosotros, que dice, agua limpia, y seréis como limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Otra versión es iniquidades, dice iniquidades. ¿Qué son las inmundicias o las iniquidades? El pecado. ¿Qué más? ¿A qué se referirá inmundicias? Aquí el Señor promete rociar agua pura, agua limpia. ¿Para qué? Para el pueblo, para purificar. ¿Sí? ¿Mande? Sucio. Iniquidad, sí, bueno, tiene que ver, sí, con algo de suciedad, sí, pero de que no solamente, falta algo importante. Fíjese, la iniquidad es injusticia, es pecado, es todo lo que va en contra de los mandatos de Dios. Por tanto, hermanos, este acto que el Señor está haciendo simboliza la purificación. Ofrece limpieza de nuestras iniquidades, todo lo que hay sucio en nuestro corazón, la suciedad, toda la vida de pecado, todo lo contrario a los mandamientos y los preceptos de Dios. Eso el Señor nos ofrece, ¿qué? Limpieza, purificación, con agua limpia, sobre su pueblo. De manera, hermanos, creo que lo que tenemos que entender es que ciertamente podemos enfrentar adversidades y pruebas que nos pueden debilitar, desanimar, pero también, hermanos, hay situaciones que nos estorban el crecimiento espiritual. Hay situaciones que nos estorban para llevar una vida de obediencia al Señor. Y muchas veces son una vida que a lo mejor esté quebrada. Pueden ser pruebas, adversidades, fracasos. Pero sea cual sea el motivo, hermanos, siempre va a haber un camino para regresar a la santidad. El Señor así nos toma y nos vuelve a traer a Él mismo. Por lo tanto, tenemos que buscar esta limpieza a través de dos cosas. Fíjese bien, buscar esta limpieza, esta purificación a través de dos cosas. Porque todos somos pecadores, ¿sí? ¿Y somos cristianos? Bueno, además hubo un amén. ¿Qué pasó, hermanos? Ahí, a ver. ¿Somos cristianos o no, hermanos? Amén. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Amén. ¿Y ya nos contradijimos? Diga también amén. Sí, porque nos contradecimos así y en nuestro día de vivir también lo hacemos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que buscar limpieza a través de dos aspectos: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Si usted une estas dos cosas, arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿sabe cómo se llama eso? Conversión. ¿Se acuerda que cuando platicamos del orden de salvación, el Ordo Salutis, viene esa parte, la conversión? Y la conversión implica eso: arrepentimiento y ¿qué? Y fe en Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, aquel que diga que es convertido, tiene que considerar si realmente está arrepentido. Es arrepentido y si su fe está enfocada en esa fe salvadora que está puesta solamente ¿en quién? En Jesucristo. Así que, hermanos, quiero compartirles solamente 2 puntos para ir terminando. Para que podamos tener un crecimiento donde la obediencia sea guiada por el Espíritu Santo, porque a veces lo que hacemos es obedecer. Y como hijos, ¿cuántos somos hijos de familia? Todos, ¿verdad? ¿Por qué obedecimos en nuestra adolescencia y en nuestra juventud? ¿Por qué obedecíamos? Unos porque pues por ahí volaba la chancla, ¿no? Otros porque si no, no me daban lo que yo quería. Pero obedecíamos porque lo teníamos que hacer.
Y quizás en nuestra vida diaria, al día de hoy se ha reflejado de esa manera, nuestra vida espiritual. Obedecemos, ¿por qué? Porque lo tenemos que hacer. Voy a dar ejemplos superficiales nada más, son ejemplos, hermanos David, ¿no? Vengo a alabar a Dios porque el pastor me invitó y ya. Pero no vengo, ¿por qué? Porque yo quiero adorar a Dios. Vengo al culto porque es domingo y el pastor dice que si soy cristiano tengo que venir también los domingos. Pero no vengo, ¿por qué? Porque estoy amando obedecer a Dios, amando lo que Él ama. El mismo Jesús desde la niñez amaba tanto los asuntos de su Padre que ni siquiera se interesó ni se acordó de sus padres terrenales. Y todavía cuando fue cuestionado, ¿qué les dijo Jesús? ¿Para qué me están buscando? ¿Que no saben que los asuntos de mi Padre tengo que estar? También ni siquiera no fue tengo, estoy equivocando en la palabra. Me es necesario que estar, dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, para que podamos llevar un crecimiento donde una vida que agrade a Dios refleje obediencia por el Espíritu Santo, es necesario un nuevo corazón. Es necesario un nuevo corazón. Y muchos oramos, hermanos, cuando oramos con la confesión de pecados, decimos, Señor, quítanos un corazón de piedra y danos un corazón como tache. Si ustedes piden un corazón de carne, va a seguir viviendo ¿en qué? En la carne, ¿verdad? Tenemos que pedir un corazón nuevo, un corazón como espiritual. Hay una transformación, hermanos y hermanas, una transformación más profunda que Dios nos está ofreciendo, ¿sí? Fíjese bien los siguientes versículos. Versículo 26. Dice así, os daré corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, ¿qué dice? De vuestra carne, fíjese bien lo que dice el Señor. Y quitaré de dónde? De vuestra carne, ¿qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. A ver, pastor, ¿por qué se contradijo, verdad? Se refiere a la renovación, ¿sí? No a la carne que nosotros hoy estamos. Yo se los comparto, hermanos, porque muchas veces pedimos un corazón de carne, sí, pero no aprendemos a soltar nuestros malos hábitos. Y cuando oramos por una confesión de pecados, nos cuesta, incluso teníamos hace, ¿qué serán, hermanos de Vida Nueva? 2 años, 3 años, antes de pandemia, culto de oración en la mañana, a las 7 de la mañana, ¿se acuerdan? Los domingos, 7 de la mañana. Y estaba el hermano José, ¿se acuerda, hermano? Y hasta nos reíamos porque nos poníamos de rodillas y cuando nos levantábamos, ¿qué creen que se escuchaba? Cacahuates, nueces, todo eso. Todo eso, ¿y por qué creen eso? Porque no estamos acostumbrados ¿a qué? A doblar rodillas. Cuando oramos una confesión de pecados, ¿qué le decimos al Señor? Señor, si acaso te fallé. No, hermanos, siempre le fallamos. Y no le fallamos, siempre ¿qué? Pecamos contra el cielo. Transgredimos la ley del Señor. Por lo tanto, por eso decimos, hay una transformación más profunda que el Señor nos ofrece. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón que ahora no solamente va a ser sensible, es decir, no solamente siente. Porque eso es lo que pasa a veces. A la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, nos hacemos como insensibles. Porque tenemos ese corazón duro de piedra. O dirigido a la carne que nos encanta escuchar. Esas voces queremos escuchar. Es una transformación más profunda que Cristo nos da, o que Dios nos ofrece. Es un corazón no solamente sensible que siente, sino que también ama. Y por tanto, se rinde a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Se rinde a la voluntad ¿de quién? De Dios, nada más. Por eso es una transformación más profunda que requiero ser sensible a la voz de Dios. Amar, ¿qué significa amar? Dejar todo y amar por sobre todas las cosas los asuntos ¿de quién? De mi Señor. Y sobre todo rendirme a la voluntad de Dios, a lo que el Señor me está permitiendo tener o me está respondiendo. Y este cambio es vital, hermanos, para vivir en plenitud. Si nosotros no somos sensibles, si no amamos, si no nos sometemos a la voluntad de Dios, nunca viviremos en plenitud la gracia y el amor ¿de quién? De Dios. Ahora, hermanos, solamente un corazón renovado de esta manera va a poder experimentar
la verdadera alegría y la paz que solamente provienen ¿de quién? De Cristo. Amén. Requerimos entonces, para crecer en obediencia por el Espíritu, requerimos un nuevo ¿qué? Corazón. Amén, hermanos. Y por último, hermanos, voy terminando. Versículo 27. ¿Qué dice la Escritura? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis como por obra. Cuando hablamos de la obediencia, yo les decía, a veces lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque tengo un ministerio, porque tengo una comisión, porque me toca dirigir, me toca el aseo, me toca alabar a Dios, pero lo hago por eso, o porque estoy en el rol, porque estoy en la lista y si no ven que llego, pues ya me avergoncé yo solo, ¿no? Son muchas cosas, hermanos, pero nos cuesta trabajo obedecer. Y nos cuesta trabajo obedecer, ¿por qué? Porque no estamos amando la obra de Jesús. ¿Y por qué no estamos amando la obra de Jesús? Porque dentro de nosotros no solamente está un corazón de piedra, no solamente está un corazón insensible, sino que también está un espíritu que no quiere soltar las cosas de uno mismo. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Por lo tanto, aquí dice la palabra que Dios da su espíritu y no solamente nos va a guiar el espíritu, sino también nos va a capacitar para poder vivir una vida conforme a su ¿qué? Voluntad. De acuerdo a su voluntad. No de acuerdo a lo que yo deseo, a lo que yo anhelo o a lo que yo espero. Sino nos va a capacitar ese Espíritu Santo, ese Espíritu que va a ser puesto en nosotros, nos va a capacitar para vivir de acuerdo a su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Es decir, hermanos, Dios no solamente limpia nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios hace? Promete darnos uno nuevo. No solamente va a limpiar este corazón, nos va a dar como uno nuevo, un nuevo corazón, pero también nos va a dar de su espíritu. No somos llamados, hermanos, entonces a solamente cambiar nuestras acciones. Eso no es suficiente con solamente cambiar nuestras acciones para obedecer. No hemos sido llamados a solamente hacer eso. Somos llamados a experimentar una transformación. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu. Cuando comenzamos a recibir, hermanos, el Espíritu, es decir, decía Corintios, yo no tengo el espíritu del mundo, sino el que proviene ¿de quién? De Dios. Decíamos en alguna ocasión, Juan 4:24, ¿qué es Dios? Lo puede ver si quiere usted, Juan 4:24. ¿Qué es Dios? A ver por ahí, ¿dijeron? ¿Qué es Dios? Espíritu. Yo soy hijo de Dios, amén, por adopción, por Cristo. De tal manera que yo, ¿cómo tengo que ser? Espiritual. Y dice Pablo a los Corintios, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga eso, voy a comenzar también a ver el mundo, el día a día de vivir con una nueva perspectiva. Cuando yo me acerque ahora a esta Biblia o a este libro, ¿qué voy a encontrar aquí, hermanos? En vez de limitaciones y prohibiciones. Primero, voy a encontrar que está mi relación con ¿quién? Con mi Creador, con mi Hacedor. Voy a recordar que yo solamente soy arcilla y Él es mi Hacedor. Voy a poder decir sin temor alguno, haz de mí lo que tú quieras. No solamente cantarlo, sino decirlo, Señor, te entrego ¿qué? Mi voluntad. Voy a vivir de una manera ¿qué? Bíblica ahora. Porque en vez de encontrar limitaciones y prohibiciones, no lo voy a ver yo ahora así, sino solamente ahora como una relación con mi Señor, como una regla de fe, de práctica, de conducta. Pero sobre todo, hermanos, voy a encontrar promesas. Amén, hermanos. Así que cuando yo deje que el Espíritu me guíe y me dirija, voy a poder vivir una vida de obediencia, amando lo que Jesús ama, reflejando la imagen de Cristo. Sin el Espíritu Santo, hermanos,
es difícil vivir una vida cristiana o la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo es difícil. Y terminando, hermanos, este pasaje concluye con una promesa. Fíjese bien. Dice, Dios pondrá ¿qué? Su Espíritu. Dice ahí el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi Espíritu. ¿Sí está conmigo? Versículo 27. Para que andemos ¿en qué? En sus estatutos. Es una invitación, hermanos, a una relación dinámica. ¿Qué es una relación dinámica? ¿A qué me referiría yo con esto? Una relación dinámica. Activa. Una relación activa. Por lo tanto, ahora que ya escuché la palabra, voy a venir o seguir viniendo los domingos al templo, ¿no? Y soy activo. Y a los 3 en el templo azul también soy activo. No, hermanos. Una relación dinámica y activa se refiere en todo momento ser ¿qué? Espiritual. Comunión e intimidad ¿con quién? Con mi Señor. Que en todo momento refleje la imagen de Cristo, su carácter santo. ¿Sí? El Espíritu nos va a guiar, nos va a fortalecer para ello. Para vivir de acuerdo con su voluntad. Efesios 2:8 dijimos en el estudio que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora, esta obediencia, les decía, no va a ser meritoria ¿para qué? Para salvación. Ya Jesucristo te fue perfecto en eso. E incluso cargó nuestros pecados y soportó la ira en la cruz. La ira del Padre la soportó ¿en dónde? En la cruz. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir su ejemplo. ¿Cómo comenzar este crecimiento, hermanos? Hemos de estar atentos a la voz de Dios. Permitirnos que nos dirija cada día con su Espíritu Santo. No escuchemos voces que no tenemos que escuchar. No vayas. Hay cuentas, va a haber feria y luchas y todo ahorita. No vayas al templo. Si el Espíritu Santo le va a guiar, usted va a estar ¿cómo? Como Jesús. No le va a interesar lo demás. Y cuando le cuestionen, ¿qué va a decir? ¿Que acaso no saben que en los asuntos de mi Padre Celestial me es necesario ¿qué? Estar? Y amo yo estar en ello. Amo la obra, lo que Jesús ama. Entonces concluimos, hermanos, con que este poderoso recordatorio de Dios y esta promesa también es un deseo de Dios. Ciertamente seguiremos siendo pecadores. Hasta que Jesucristo venga y nos declare justos ante el Padre, seremos que perfectos en plenitud, alcanzando la estatura del varón perfecto, en plenitud. Pero el deseo de Dios, hermanos, es restaurar y transformar. Amén. Nuestro día con día, nuestro vivir, para que crezcamos espiritualmente. Acerque su corazón a Dios. Acerque su corazón a Dios, no tenga temor, ríndalo a Él. Entregue su voluntad. Permítale ser purificado, ser restaurado. ¿Quieres ser seguidor de Jesús? ¿Amén? Yo sí. ¿Saben cuál es el primer paso para seguir a Cristo? ¿Cómo, hermano David? Dejar todo y seguir, le decíamos. Bueno, hay otro, hermano David. ¿Negarse qué? A sí mismo. ¿Tomar qué? La cruz. Y entonces ¿qué? Seguir al Señor. Llénese entonces de su Espíritu. Pero primero vacíese usted y llénese del Espíritu de Dios. De esa manera será transformado. Para que pueda usted vivir experimentando un crecimiento, amando, obedecer. Amando lo que Jesús ama. Y para que también usted sea testigo de su gracia, de su amor, en un mundo que hoy encontramos desesperación. ¿Cuánta gente hay hoy desesperada en las calles, necesitada en las calles, en la familia? ¿Necesitada de qué? Del amor de Dios. Y si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, difícilmente lo vamos a poder ver. Y muy difícilmente vamos a poder compartir por testimonio que amamos a Jesús o que somos cristianos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué requerimos entonces para crecer en obediencia
por el Espíritu. Primeramente, ¿qué? Un nuevo corazón. ¿Qué tipo de corazón, hermanos? A ver. Espiritual. Nuevo y espiritual, ¿verdad? ¿Y qué más? El Espíritu de Dios en nosotros, dejándonos guiar, modelar lo que Jesús ama y amar lo que Jesús ama. Amén, hermanos. Así que yo le voy a invitar a que podamos ponernos de pie en esta hora y que si usted desea ser testigo de su gracia, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la que usted ya ha recibido, usted y yo hemos recibido la gracia de Cristo. Dice la palabra, si de gracia recibimos, de gracia que también damos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar al Señor. Recuerde siempre que el deseo de Dios es restaurar y transformar nuestro vivir. Y en Apocalipsis, en el capítulo, me parece que es el 4 o el 3, ahorita les voy a decir, por favor vaya conmigo, termino con esto, ahí en su Biblia. Porque puede usted decir, bueno, pastor, es que usted no sabe, yo sí amo lo que Jesús ama. Incluso hasta tengo cierto celo por las cosas de Dios, porque quizás no se hacen las cosas como yo deseo y anhelo. Pero quiero que usted vea, por favor, conmigo, en las cartas de las iglesias. Capítulo 2, versículos 2 en adelante. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a quienes, a los débiles, a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y qué, y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Y quizás muchos de nosotros estemos así también. No soportamos a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Y dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente para convencer, para alentar. Quizás así lo estamos haciendo nosotros, y todo por amor del nombre de nuestro Dios, y no has que desmayar. Pero hermanos, el versículo 4 no solamente habla a la iglesia de Éfeso, habla a cada corazón nuestro el día de hoy. Si usted se identifica como yo con estos primeros versículos 2 y 3, también esto nos confronta, hermanos. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Hemos dejado lo que hacíamos antes. ¿Por amor a quién? Al Señor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y que dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras ¿qué? Arrepentido. Así que mis hermanos, hoy Dios nos llama a recuperar nuestro primer amor, amar lo que Jesús ama, mostrar un nuevo corazón, decirle al Señor que necesitamos un nuevo corazón, que el Señor siga poniendo de su Espíritu en nosotros para obedecer ahora, guiados por el Espíritu Santo, no porque lo tenemos que hacer, sino porque amamos lo que Jesús nos ha modelado. Amén, hermanos. Es una manera de valorar la gracia del Señor. Vamos a orar en ese tiempo. Si usted desea recuperar ese primer amor, yo le pido que ponga su mano en su corazón, por favor, y que ore junto al Señor. Que ponga su corazón, lo rinda a Él, se lo entregue a Él, entregue su voluntad a Él. Permítale ser limpiado, ser purificado. Desea un nuevo corazón espiritual y ame lo que Jesús ama para mostrar una vida que le agrade y que honre su santo nombre. Amantísimo Dios, Padre Celestial, volvemos a recordar, Señor, tus palabras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos tuyos. No lo merecemos, Señor, no lo merecíamos, Padre,
Pero ha sido tanto tu amor, oh Dios, que nos declaras justos en Jesucristo, pero también, eterno Dios, nos has amado tanto, Señor, que deseas darnos un nuevo corazón, que deseas restaurarnos, renovarnos y transformarnos. Permite, Señor, que podamos valorar ese amor tuyo, esa gracia tuya, Señor. Permite, Padre, que esta restauración, esta renovación, no la haces por nuestros méritos, sino que la haces, Señor, por amor y a causa de tu santo nombre. Señor, gracias por tanto amor que nos muestras. Y Señor, ahora, con tu Espíritu Santo puesto en cada uno de nosotros, permítenos honrarte. Pero Señor, queremos mostrar una vida recta delante de ti y deseamos recuperar nuestro primer amor. Recordar, Señor, de dónde nos has sacado. Recordar, Padre, que donde estemos, si estemos dispersos, si estemos separados de ti, Señor, o alejados de ti, tú nos volverás, Señor, a ti. Haz sensible nuestro corazón, Señor. Haz un corazón nuevo en cada uno de nosotros, que pueda, Señor, ser sensible a tu voz, que pueda amar, Señor, pero también, Padre, que pueda rendirse a tu voluntad. Y de esa manera, Señor, valorar tu gracia, tu amor y hacer las primeras obras, Señor. Así como antes lo hacíamos, amado Dios, hacerlo con amor, guiado siempre por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos, hermanos, con el culto.